Niños están en un pleno tiempo de aprender. Los adolescentes están en un tiempo de conectar, de probarse a sí mismos, de qué son capaces. Le gusta mucho el riesgo, vivir el momento y desafiar, ¿sí? Ubicarse y ganarse el aprecio del otro. El niño asume de qué le quieren, Sí. casi todos. El éxito es el resultado de pequeños pasos dados día tras día. John Maxwell. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Análisis Creativo. Con Samuel hoy tenemos el desafío de desarrollar un tema interesante. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, gracias, Richard. ¿Y vos? Estoy bastante bien, ¿Estás gracias bien? a Dios. Sí, ¿Estás motivado con esas frases? sí, me levanta el ánimo. Sí. Qué bueno. El arte de pensar en etapas es nuestro tema. Pensar en etapas. El arte de pensar en etapas. Ok. Trajiste un objeto. Traje algo aquí interesante, una cinta métrica. En un curso que hice sobre planificación de vida, tuvieron algo así. Solo que fue la que es de tela, es decir, Sí. que se usa para tela. Y nos invitaron a calcular primero con un test de una empresa que da seguros de vida. ¿Cuánta es nuestra proyección de vida? Ok. Dependiendo cuánto estrés tenés, si vives en la ciudad o afuera, si en tu familia hay registros de cáncer, si andas mucho en vehículo, etcétera, etcétera. Y al final concluyen que probablemente vivirás hasta los 74 años. Ok. O hasta los 81. Estimativo interesante. Estimativo, y según eso te ofrecen un seguro de vida de tanto. Ok. Porque cuanto más riesgo tiene la persona, más caro tiene que ser el seguro, ¿verdad? Y ese fue así el primer paso de la cinta. Y después nos invitaron a buscar nuestra edad. Yo en ese tiempo tenía 24 años. Ok. Y cortarlo ahí. Y ves así un pedazo de tu vida caer al suelo. Fue terrible. Ok. Y después... y justo antes habíamos recibido cada uno un metro y medio. Y no sé por qué, y no lo quiero proclamar, pero voy a revelar, a mí me salió 77. 77. Okay. Entonces yo tenía que agarrar la tijera y cortarlo ahí en los 77. Ok. Y después cortarlo en los 24. Y mi imaginación es muy fuerte. Yo sentí que me estaba suicidando. ¿En serio? Fue fuerte. Fue terrible. Es decir, ver caer así desde los 77 a los 100, 120, años que no voy a vivir y 24 que ya se habían ido, ¿verdad? Y ya fue hace un tiempo atrás. Peor todavía. Sí, hoy te hacen el ejercicio. Y uno empieza así a ver su vida que era menos. 53 años. Y me hizo tomar decisiones. Y bueno, fue parte de un ejercicio de planear tu vida y decir, bueno, ¿cómo quieres vivir tu vida? La vida que según cálculos te resta. ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Qué corresponde para esta etapa? Y todos sabemos a esta altura, o deberíamos saber, que uno proyecta y la vida se va desarrollando. Pero para unos termina a los 40, sí. Otros terminan a los 60. Y en un flash termina. Oh. Y a algunos Dios le da la gracia de llegar tal vez incluso a los 100. Y muchos no saben bien a partir de los 80 si quieren llegar a los 100. También. Porque los últimos años, y la Biblia lo menciona, son años difíciles, muy difíciles, donde hay mucho dolor, mucha enfermedad, mucha debilidad. ¿Qué implica pensar en vivir? Pensar en etapas. ¿Qué te hace generar esa pregunta, Richard? ¿Qué te genera esa pregunta? Sí, porque uno vive etapas. Sí. La niñez, hay la etapas. adolescencia, la juventud. ¿Pero es un todo o no? No, son pedazos que forman un todo. Ajá.
Okay. Así como la ilustración de tu, de tu metro, ir cortando etapas, quemando etapas, por decirlo así. Me imagino en personas que físicamente quemaron muchas etapas, pero emocional, mentalmente, parece que necesitan todavía quemar etapas de sus vidas. Vamos a hacer aquí un pequeño corte comercial y ofrecer unos libros. ¿Te parece? Dale. ¿Qué libros Tengo ofrecemos? 3 libros que sugerir. 3 luego. Uno escrito por el doctor Alfred Neufeld que dice Vivir desde el futuro de Dios. Segundo libro, Vivir intencionalmente. Los dos son vivir. De John Maxwell, Vivir intencionalmente. Ya lo hemos recomendado en otros episodios. Y 25 llaves o claves para un buen legado. También compartimos. De Paul Meyer, ya lo mencionamos. Pero todos empiezan desde atrás. ¿Cierto? Dicen, bueno, cuando termine mi vida, ¿qué quiero ver? Y conviene leer esos libros cada tanto. Uno ahí. Vamos a llevar. Nosotros, Richard, creo que tenemos que mencionar unos 5 elementos claves cuando hablamos de este tema. Uno es tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Dónde? ¿En qué etapa? Segundo es el ritmo. Uno vive un ritmo. Y yo llegué a la conclusión que hay personas que queman ciertas etapas más rápidas que otros. Sí. Hay otros que permanecen en una etapa por siempre. Y hay otros que necesitan cerrar ciertas etapas más rápido que otros. Para darte un ejemplo, personas en tiempos de guerra viven ciertas etapas muy rápido. Niños que crecen sin el padre o la madre, o donde hay una situación de enfermedad crónica. También. Conversé con una persona hace poco que hace 8 años está cuidando a su hermano que tuvo un accidente y quedó cuadripléjico y bueno, no hay las reglas de tu vida cambian, ¿verdad? Otra persona que se detectó un tema de tumor que está ahí, que cualquier momento está bien, pero cualquier momento puede explotar, ¿verdad? La secuencia, hay un orden. Sí. Primero esto, segundo esto y tercero esto. Y hay personas que saltan, por ejemplo, la adolescencia. Sí. Cuando sos niño y empiezas la adolescencia y se embarazan, ya tienen que cumplir el rol de adultos. Y no viven ese proceso en el cual se actualiza tu software biológico. Y ya tienen que sostenerse, ya tienen que cuidar de un bebé. Y muchas veces en una situación no de matrimonio, sino solos. Y se saltan etapas. Y de alguna manera es como esa etapa que uno saltó. ¡Hey! ¿Y yo? ¿Cuándo yo? Y una vez que la persona se descuida, ¡pac! Sale el adolescente. ¿Y qué te pasó? ¿No era así? Y de hecho la etapa está pendiente. El enfoque. ¿En qué me enfoco en cada etapa? ¿Qué es importante en cada etapa? Y finalmente entender cuándo paso de una etapa a la otra. Ese es, creo yo, la parte más complicada. Creo que sí. Y permíteme subrayar ahí un elemento. Los indígenas, las culturas originarias, muchas veces tenían y tienen rituales en los cuales un niño deja de ser niño, un adolescente se convierte en hombre o se convierte en mujer, pasa al círculo de los ancianos, se convierte en guerrero. Esos momentos así marcados, a partir de hoy eres un hombre, ya no eres un niño para la sociedad. ¿Dónde los tenemos? No, poco o nada. O sea, poco. Bueno, ahí cuando las mujeres cumplen 15 años, cuando el joven ya cumplió 18. La licencia de conducir. Sí, exactamente. Con algunos detalles como eso. Pero de ahí en adelante... Y si hablas con las empresas, dicen, bueno, contratar a alguien de 18 no es contratar a un adulto en muchos casos, y cada vez más casos. Claro. Hoy día tardan más, tal vez porque tienen más opciones, hasta asumir la responsabilidad de un adulto
las empresas prefieren contratar personas de 25 años, en lo posible casado y con un hijo por lo menos, para que estén enfocados. Sí. Por lo menos palabras que escuché de un gerente de recursos humanos. Con los otros podés empezar, pero aunque tengan 20 años, muy volátiles. Sí. ¿Sí? Pueden tomar decisiones que cambien el curso de su vida en cualquier momento. Exactamente. Yo recuerdo que en mi contexto no teníamos un ritual que decía, a partir de ahora eres hombre. Entonces, en una ocasión, yo decidí, bueno, voy a ir al retiro de hombres de la iglesia. Y si no me echan de ahí, entonces... Ya estás. Aceptado. Aceptado como Sí. hombre. Sí, entonces hicimos eso y me recibieron ahí. ¿Por qué no viniste antes? Y yo, Había sido, ya estabas atrasado. entonces, aunque era... por eso creo que es importante que tengamos rituales sociales que le ayudan a la gente a entender, ahora ya cierra esa etapa y comienza otro. Cuando termina la escuela dominical, cuando pasan a la reunión de jóvenes, eso en las iglesias se suele hacer y es muy valioso. Cuando alguien se casa, entonces muchas veces ahí pasas a otra etapa, ¿verdad? La infancia tiene ahí, hay varias etapas. La infancia hasta los 11 años es así, los niños, y ahí hay muchas subedades. De 1 a 2, es decir, de 0 a 1 en los hospitales hay una gran diferencia si tiene menos o más que un año. Claro. De 1 a 2, de 3 a 5, empieza la etapa escolar. La adolescencia es de 12 a 18, hay adolescencia avanzada ya. Sí. Juventud, que según un esquema es de 19 a 30. ¿Qué tal? Antes bien, era hasta los 18, 20 la juventud. Sí. Hoy día ya hay algunos que dicen, bueno, hasta 30 va la juventud todavía. 31 a 60, la adultez temprana, madura, avanzada, y la tercera edad o la vejez, 60 y más. Cada etapa tiene así sus enfoques. No sé cómo te fue a ti en esas etapas. Y cada etapa tuvieron sus desafíos. Yo creo que sin querer queriendo me salté algunas etapas y después parece que en algún momento, como decías hace rato, salta eso. Sí, porque fui adolescente, prácticamente dejé guardado en el closet. ¿En serio? Porque cuando fui muy joven yo ya quedé a cargo de mis hermanos, ya era papá y mamá de mis hermanos, entonces salteé una etapa en donde asumí mucha responsabilidad de mi parte. Obviamente no era mi responsabilidad, pero yo asumí eso. Entonces la adolescencia creó en mí una ausencia que después con el tiempo... hay veces que hago todavía algunas cosas de adolescente. Algunos compañeros saben que soy un poco adolescente jugando por lo menos. Sí, entonces sí, y cada etapa tuvieron sus desafíos. Los niños están en un pleno tiempo de aprender. Los adolescentes están en un tiempo de conectar, de probarse a sí mismos, de qué son capaces. Le gusta mucho el riesgo, vivir el momento y desafiar, ¿sí? Ubicarse y ganarse el aprecio del otro. El niño asume de qué le quieren, casi todos. Pero el adolescente está en eso, bueno, hay gente que me quiere, otros no me quieren, quiero ser parte del grupo. ¿Sí? El adulto empieza a construir su existencia y se le vienen encima las responsabilidades. Entonces empieza una carrera, construir, ¿sí? Entre los 20, 30 hasta los 40 uno construye. En la edad de los 30 a 40 viene un tiempo muy delicado. 30, incluso hasta 50 podría ir. Sí. Cuando tienes tu matrimonio, hay niños pequeños, con negrita el pequeños, y tus padres están ahí entre 50, 60, en algunos casos 70. Y uno mismo está consolidando su vida laboral todavía. Esa etapa uno maneja prácticamente tres etapas al mismo tiempo. Es decir, estás con tus hijos,
tienes tu matrimonio y ya tienes una década o unos 5 o 10 años ahí de recorrido, ya hay unas cuantas cosas acumuladas, y tienes tus padres y tus suegros que están en otra etapa. Y ya no eres niño, ya no eres adolescente, ya no eres joven, porque la gente ya tiene expectativas hacia vos. Y aquellos que nos están escuchando de esa etapa, entre los 30 y 50, que probablemente es un grupo muy importante, les quiero recordar eso, de que estás en una etapa donde hay muchas variables. No es una ecuación simple en la cual estás, es una ecuación compleja. Tu padre tiene una situación de enfermedad y automáticamente tienes que dejar a tus hijos, a tu esposa y el trabajo en pausa para atender a tu padre. Porque el que siempre cuidaba de ti, ahora tú le tienes que cuidar a él. Y se mueve mucho esquema. Y al mismo tiempo es un tiempo donde se toman muchas decisiones y los jóvenes adultos se empujan mucho a ser muy exitosos en esa etapa. Entonces ese es el tiempo cuando tienes mucha fuerza y ahí tienes que lograr mucho y comprar mucho y uno tiene que ser sabio en esa etapa. Encontrar una rutina que te permite analizar creativamente lo que está pasando. Capacitarse, sí, pero en algún momento es importante también decir, bueno, ¿cómo mantengo simplemente todas las pelotas del malabarismo en el aire? Y ahí es bueno pensar en el plan al final, la visión, a qué quieres llegar, como hablaste de ¿Y cómo fue tu frase? Libros. ¿Cómo fue tu frase? Los pequeños pasos. Sí, el éxito es el resultado de pequeños pasos dados día tras día. Y en esa etapa no hay que dar pasos muy grandes. No. Sí, se puede, pero arriesgas mucho, porque hay demasiado en el aire. ¿Sí? Y un mal paso te puede cambiar todo el camino. Sí, porque hay muchas fuerzas estirando de todas partes. Y tener un plan para las etapas. Sí, primero, conciencia de las etapas. Por otro lado, tener un cierto plan, aunque Dios cambia nuestros planes también y queremos vivir según el plan de Dios. Pero nos ayuda cuando estamos desenfocados a reenfocarnos otra vez. Varias veces yo mencioné el tema de... Me gusta el ajedrez, soy aficionado al ajedrez. Está la apertura, el medio juego y la final, donde se definen las partidas. Entonces, cada etapa conlleva a su forma de jugar. Y en la vida mismo pasa lo mismo. Entonces, yo tengo que ser consciente en qué etapa estoy y saber qué sí tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y pasa mucho por ejemplo, en ajedrez, si no hiciste bien tu apertura, los riesgos en el medio juego son bastante interesantes. Entonces, para muchos que ya estamos de 30 a 50, ya hemos tenido la apertura. Tal vez las cosas no salieron como debieron ser. Y ahora hay que jugar con lo que se dispone, con lo que se tiene y tratar de vivir y de manejarlo. Si hiciste una buena apertura, hay mucha gente que tuvo, gracias a Dios, buena apertura, cuidó su juventud, cuidó su adolescencia y las decisiones son más simples en la etapa de 30 y 50. Pero si tomaste malas decisiones, los vicios, las drogas, una vida promiscua en decisiones, los fantasmas vienen, las consecuencias vienen. Y el famoso, el joven, no duerme suficiente en su juventud, en su adolescencia, pero a la edad de 30, 40 empieza a venir la factura de por qué no cuidó su figura, su físico. Y ya tiene ganas de hacer muchas cosas, pero el cuerpo no le da. Un estudio mostró que la mayoría de las enfermedades que tenemos a los 50, 60 años empezaron a plantarse a la edad de los 30, 35. O sea, el estilo de vida que llevamos entre los 30 y 40 define el estilo de vida que tendremos, que nos va a definir a los 50, 60, ¿verdad?
Para aquellos que están en la edad de los 50, 60, tienen una combinación muy interesante. Por un lado, los estudios que ellos hicieron, las capacitaciones, los libros, lo que aprendieron. Y por otro lado, 20, 30 años de experiencia propia, vivida. Y donde se combinan esas cosas. Sí. Y donde muchas veces ya no sabes si es tu experiencia o si es algo que aprendiste o si es los dos. Juntos. ¿Sí? Es un valor muy grande. Y un dato. La mayoría de los papas, de los más poderosos del mundo, el papa es una persona tenían 70 años y más. Sí. Eso siempre me llamó la atención. ¿Verdad? Entonces, si tienes 50 años, 60, por el sistema de jubilación, muchas personas a partir de su jubilación empiezan a morirse gradualmente. Si viene la curva hasta los 60, 65, y después un declive. Es un declive. Y es muy motivador saber de que a partir de los 60 ya no tenés excusa para saltar hacia arriba. Porque ya tienes la experiencia. Deberías ya tener una sólida base financiera. Tus hijos ya están en el camino. Ya tienes experiencia, conocimiento, tienes contactos, ya probaste muchas cosas. Y ya no tenés mucha excusa de decir voy a probar. Ese es el momento de enfocarse y decir cuál va a ser la contribución que yo voy a hacer. Y ya te conoces, ya sabes qué te gusta hacer, cómo te gusta trabajar. Los 60 es una edad, y lo digo con mucho respeto y aprecio a nuestros hermanos y hermanas mayores, no es un tiempo en el cual tienes que dejarte estar. No. Es un tiempo muy, muy valioso y tus hijos, tus nietos te necesitan. No es un tiempo para destruirse tampoco, pero por otro lado, si te destruyes a esa edad, tampoco es tanto problema. Porque, de trabajar, de probar, de viajar, de capacitar gente, de emprender un negocio. Búscate gente que trabaje, pero tú tienes tanta riqueza en tu ser que ayuda. Ves la vida desde una perspectiva totalmente diferente como alguien con 30. Totalmente. Ya quemó muchas etapas. Aquí tiene ese conocimiento. Y capitalizó, ¿verdad? Sí. En vez de decir quemamos y nunca más, se construye uno sobre el otro y ya estás en lo más alto. Los que son más jóvenes, hay que aprovechar las etapas. Y yo recuerdo, estuve en el estudio universitario. Estaba estudiando una carrera a la mañana, otra carrera a la tarde. Y después vino la oportunidad de trabajar también. Y hablé con mi padre, quien es una persona que estudió muchísimo y trabajó muchísimo. Y él me sugirió aprovechar esos 5 años para estudiar. Me dijo, si vas, toda tu vida vas a poder trabajar. Pero ahora estás en una etapa de estudiar. Entonces, estudia a la mañana, estudia a la tarde, andate a congresos, cursos, pero es el tiempo de llenarte de conocimiento hasta lo último. Y después te vas a trabajar. Hice después mis posgrados y cuando volví quise seguir estudiando porque me gusta estudiar. Y hablando con un mentor me dijo, es tiempo de que pares con el estudio y te pruebes que sabes. Y dediqué unos años a trabajar. Simplemente a probar y uno se recuerda de lo que estudió. ¿Te acordás? Así, buscas otra vez los libros. Te das cuenta que algunas cosas nunca aprendiste de verdad. Y uno va fortaleciendo eso. Y después uno detecta, ahora conviene estudiar nuevamente esto o fortalecer esto. Porque hay personas que estudian toda su vida, pero llega un momento en el cual tienes que trabajar. Claro. Y después llega un tiempo donde hay que actualizarse. La actualización también es importante. Sí, porque es parte de seguir creciendo, seguir avanzando. Paralelamente, Richard, como muchos de los que nos escuchan dirigen organizaciones, las organizaciones también pasan por etapas. Sí. ¿Y en cuál etapa se encuentra tu organización ahora?
cuál fue la etapa anterior y cuál es la etapa que viene. Los próximos 5 a 10 años de tu organización, ¿cómo son los actuales 5 o 10 que estás ahora y qué hubo antes? Y en las organizaciones es muy interesante observarlo cómo a veces, por la cantidad de cambios que se hacen, a veces es una etapa de 2 años o 3. Entonces hay un tiempo de vibrar y de transformación y después uno consolida. Y después hay de disrupción y consolida otra vez. ¿En qué etapa se encuentra tu organización ahora? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un joven? ¿Es un adulto? ¿Es alguien que ya está en etapa de vejez? También. ¿Ya? Y tiene que aprender a dar saltos más grandes y al mismo tiempo delegar el trabajo duro a personas capacitadas. Y tenemos unos cuantos episodios que ya sugieren ahí, ¿verdad? Ya hablamos de esos temas interesantes, pero sí, ver que las etapas forman parte de la vida. Sí. Ya sea en la persona, en la empresa. Todos pasamos por etapas, etapas. ¿Cuál es el análisis creativo que dejamos? ¿En qué etapa te encuentras? Y cómo puedes aprovechar al máximo esa etapa. Sin pisar todavía la otra y sin estar recordando la anterior. Okay. Y la tercera pregunta es, ¿hay alguna etapa que saltaste? ¿Cómo podrías recuperar esa etapa, por lo menos en su esencia? A veces es un viaje que uno hace o un encuentro con los compañeros de la facultad o del colegio y donde uno vive una vez más y lo cierra y deja esa etapa tras suyo. Es importante el hecho de poder dejar las etapas. Es fundamental. Porque muchos viven una vida y si hubiese, y si no, y si, entonces quemar esa etapa es importante. Me gustó esa idea que con un viaje, yo quemé hace poco una etapa así y me di cuenta, ahora dejo atrás. Pasaron algunos años ya me había desprendido de esa etapa, pero faltaba el ir y hacer algo, algo concreto. Y yo sentí al salir era un evento, salí del evento y dije, aquí terminó esa etapa. Aquí termino, Y eso me fue de mucha ayuda. Sí. Y cuando llegamos a fin de año, por ejemplo, limpiar las casas y todo aquello que no usaste durante un año, venderlo, regalarlo. ¿Para qué acumular las cosas? Y si vas a actualizar tu teléfono, cambiarlo. Hay que pensar, a veces hay muchas otras cosas que hay que cambiar, actualizar, comprarse algo nuevo, ¿verdad? Para las mujeres a veces hay un corte de pelo. Un cambio de look. El cambio de look. En el caso de los hombres se compran un auto nuevo, sale un poco más costoso que ir a la peluquería. pero hay símbolos, ¿verdad? Y esa es otra recomendación que quisiera subrayar. Instalar ciertos rituales y símbolos en nuestra vida. Con mi familia tenemos ese hábito de cuando nos encontramos una vez cada 2, 3 meses, por lo menos una parte de la familia, dedicamos un tiempo a que cada uno comparta qué fue lo que vivió y qué será en los próximos 2, 3 meses y fin de año sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo fue este año? Lo convertimos incluso en un juego de quién sabe qué pasó en la vida de los otros, ¿verdad? Y se arma ahí un Pictionary. Y después, ¿cuáles son las 3 prioridades para el próximo año? ¿Cómo puedes ayudarte? Para muchas familias esto va a sonar, no somos una empresa, pero hace de que uno cierre etapas, esté consciente, estar consciente, aware, despierto, bewusst. Eso te ayuda para tomar decisiones buenas. Wow, qué desafío. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos anima a alinear nuestros tiempos según la voluntad de Dios. Cada cosa tiene su tiempo. Hay que ver las etapas en las cuales uno está y Dios le habla a su gente, sus seguidores. Es tiempo de que hagas tal cosa. Cuando Moisés tiene que entregar a Josué. No quería. Y anima a aprovechar el tiempo. Aprovechar. Jesús nos subraya fuertemente que tenemos que llevar su mensaje
servirle, buscar primero el reino de Dios y las otras cosas vienen por añadidura. Muchas gracias, Samuel. Este es un Gracias, tema Richard. realmente muy interesante. Yo me quedo con discernimiento. ¿Cómo puedo discernir cuándo termina o cuándo comienza otra etapa? Va a ser para mí el desafío. Y me imagino que para vos también, que estás del otro lado, hay desafíos con este tema de quemar, de usar las etapas conforme a lo que decía Samuel en cuanto a lo que nos deja este episodio. Muchas gracias por compartir con nosotros. Te animamos a que escribas, que nos comentes qué tal vamos, qué te parece, que sugerís algún tema en particular que pueda ser de ayuda, que podamos desarrollarlo aquí en Análisis Creativo. Y como siempre, te invito a que seas un analista creativo. Hasta la próxima.